una nueva etapa política que va a empezar después de la muerte o asesinato del general Eloy Alfaro, quien desarrolló la Revolución Liberal, que nosotros ya la estudiamos. Muy bien, en esta clase vamos a hablar sobre los antecedentes a los gobiernos plutocráticos y también quiénes fueron sus presidentes y por qué se denominó así, etapa plutocrática. Continuamos. Tenemos que para el primer antecedente para la etapa plutocrática va a estar lo que finalizó con la Revolución Liberal. Recordemos, niños, la detención, prisión y muerte de Eloy Alfaro y otros liberales. ¿Cuáles eran los otros liberales que murieron con Eloy Alfaro? Tenemos aquí a Flavio Alfaro, mire, tenemos también aquí a Medardo Alfaro, que fue un ideario, un colaborador directo de Eloy Alfaro, familia de él, por eso su apellido, y Ulpiano Páez, quienes murieron asesinados atrozmente durante esa tarde del domingo cuando los quemaron y los arrastraron. Recuerde que esta detención, prisión y muerte del general Eloy Alfaro fue una confabulación entre la prensa, miren, aquí tenemos los periódicos de la época, donde ellos aducían o decían cosas en contra de Alfaro, ¿no? La iglesia también estuvo en contra y confabulada para la muerte de Eloy Alfaro, el propio ejército y el gobierno también. La iglesia también tuvo mucho que ver con relación a la confabulación que se desarrolló en contra nuevamente del general Eloy Alfaro. Los discursos callejeros, actos o palabras que se decían en contra de Eloy Alfaro y de sus colaboradores directos generaron y protagonizaron que la población sea la misma que lleve a la muerte del general Eloy Alfaro. La intención era exterminar a los prisioneros. Recordemos muy bien que ellos fueron hasta la celda del panóptico, es decir, de la cárcel que construyó García Moreno, en donde se encontraban los liberales encarcelados y que ahí es donde dieron muerte a su principal representante, que fue el general Eloy Alfaro. Y después terminaron con la vida de los demás liberales. Recordemos, niños, que ellos murieron quemados en una hoguera por parte de la población enardecida, nuevamente colaborando a las ideas conservadoras, un domingo 28 de enero de 1912, en donde se terminó con la vida del viejo luchador en la hoguera bárbara. Así la denominó el escritor Alfredo Pareja Díaz Canseco en una obra literaria denominada La hoguera bárbara, la cual habla, niños, esta obra literaria, de la vida del general Eloy Alfaro, la vida, sus logros y el desarrollo de la revolución liberal que generó en nuestro país, para los inicios del siglo XX. Este es el primer antecedente, ¿no? Recordemos muy bien la muerte del general Eloy Alfaro. El segundo antecedente para esta etapa plutocrática, niños, es que el gobierno pasó a manos de liberales no radicales. Recordemos nuevamente a Leonidas Plaza Gutiérrez. Recuerde que un liberal no radical es un liberal que no está convencido de las ideas liberales, no está convencido de los cambios extremos que puede generar el liberalismo. Es un modelo liberal bastante limitado, como que se va a limitar a desarrollar ciertas acciones o a desarrollar cierta ayuda o a confabular con las montoneras. Miren, mejor apoyaba un poco a la iglesia. A eso consideramos un liberal de modelo bastante limitado, ¿sí? No era un liberal radical. Tenemos aquí también otro antecedente más a la etapa plutocrática, niños, por parte, sí, aquí se va a dar el regreso nuevamente del poder a la Iglesia Católica. Recordemos, niños, que durante la Revolución Liberal se le quitó mucho poder a la Iglesia Católica, pero después de la muerte del general Eloy Alfaro, la Iglesia nuevamente vuelve a tener parte de su poder, es decir, le regresaron el poder a la iglesia, ese poder que la revolución liberal había quitado con la muerte de Eloy Alfaro, le otorgaron ciertos poderes nuevamente a la iglesia. Un cuarto antecedente, niños, a la etapa plutocrática es que hubieron negociaciones con los grupos de poder. Recuerde los grupos de poder de la sierra, ya que en la sierra se desarrollaba más el conservadurismo, los grupos de poder de la sierra van a estar confabulados y para ellos los terratenientes, los grandes oligarcas que van a ayudar a desarrollarse, va a ser positivo el hecho de la muerte y asesinato de Eloy Alfaro, porque ya no van a tener
tener que tener ciertas restricciones económicas, es decir, mejor van a seguir gobernando bajo el dominio y uso de su poder. Todos estos antecedentes, niños, dio como resultado que en nuestro país se detengan prácticamente los cambios radicales del liberalismo. Al morir su gran líder, Eloy Alfaro, los liberales radicales, también junto con él, habían liberales de tipo moderado, es decir, pueden estar a favor o también pueden estar en contra del liberalismo, pero no van a tener un liberalismo radical con un cambio que sea progresivo para el Ecuador. Entonces, estos antecedentes que yo acabé de mencionar detuvieron los cambios del liberalismo. También otro resultado que dio fue que se va a iniciar en nuestro Ecuador la etapa plutocrática. Ahora, ¿de dónde viene la palabra plutocrática, niños? Si usted puede visualizar el gráfico de aquí, la etapa plutocrática simple y sencillamente se relaciona con los banqueros. Miren, la etapa plutocrática va a ser el desarrollo de los banqueros, es decir, ahora nosotros vamos a tener a banqueros como presidentes del Ecuador. Por eso se llama plutocrática, porque es una etapa de los banqueros. Tenemos aquí a los principales representantes de la etapa plutocrática: Alfredo Bacarizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. Miren, estos tres presidentes van a gobernar durante la nueva etapa conocida como etapa plutocrática o etapa de los banqueros. De aquí viene su nombre, niños. Miren, estos son los nuevos presidentes que van a gobernar después de la muerte del general Eloy Alfaro.